Así que vamos a ir cerrando esta parte. Yo estoy grabando, por si acaso, y voy a compartir pantalla. Ya, vamos a irnos hasta donde nos quedamos, porque la verdad es que hemos pasado bastante, hablamos sobre desarrollo, las fases y el poder. Nos quedamos en el poder, por lo que yo me recuerdo, ¿ya? Aquí. Como ustedes habrán visto. Bueno, aquí nos quedamos, ¿ya? El poder se ejerce en la política, en la sociedad, en las familias, con uno mismo, y obviamente se aplica en las organizaciones, ¿ya? En los proyectos, en la empresa. El poder es un concepto que estaba, pero no se había reconocido como tal y no se le había dado forma tan clara desde poco tiempo atrás nomás, en el ámbito del pensamiento administrativo, ¿ya? Que tiene que ver con el concepto del proceso administrativo. Y el poder hoy día, vámonos un poco a la actualidad hoy, el poder representa una ansiedad, ¿no es cierto? El poder es un objetivo para distintos elementos. Porque el poder en rigor lo que hoy significa es dominio para lograr los propósitos que no tiene. A través del poder lo puede hacer. Y vimos como de alguna manera escenarios de poder o herramientas de poder que basaban desde el hard power, que es el poder que tradicionalmente ha ejercido el ser humano, al soft power, que es el poder que tradicionalmente también ha ejercido el ser humano, pero en distintos escenarios. Y que algunos, no yo, pero lo voy a decir porque hay textos al respecto, algunos lo relacionan también con el género, en el sentido de que el hard power es un poco más masculino y el soft power es de alguna manera más femenino. Es tan así, yo creo que ha habido casos que ha sido así y efectivamente hay ciertas representaciones que lo manifiestan de esa manera, ¿ya? Pero es también relativo eso, ¿eh? Que el poder masculino sea más duro, más agresivo, más coercitivo, y el poder femenino sea más atractivo, ¿no es cierto?, más suave, ¿ya? Soft power. Hay postura, hay postura. No sé qué piensan ustedes. ¿Lo ven un poco así o no? ¿Qué dicen las damas? Quiero escuchar las damas en esta oportunidad. ¿Están de acuerdo o no? Yo creo que no, profe. Va ¿Ya? más en la personalidad de la persona. No está relacionado al género, dices tú. Eso es ¿cómo se llama? Tu opinión. Sí. ¿Están de acuerdo, no? Más o menos. ¿O hay una postura que sí, que relaciona el soft power más femenino y el hard power más masculino? Interesante este concepto, ¿eh? Tiene harta vuelta, hay harta bibliografía respecto a este tema. Y obviamente yo para nada experto en eso, ya estoy representando algunas lecturas. No sé, me gustaría escucharlo. Yo pienso parecido a Pía, ¿Ya? de que no tiene género, porque hay una cosa de personalidad, pero igual es cierto que hay un concepto hormonal también. O sea, está comprobado que hombres con mayor presencia de estrógeno tienden a tener actitudes más femeninas y con eso también quiere decir que las mujeres o los mismos hombres que tengan más presencia de testosterona tienden a tener un comportamiento más agresivo y más impulsivo. Entonces, igual hay un componente hormonal que obviamente reside en la biología del ser humano. Gracias. Gracias a ambos. Miren, yo creo que yo pienso que actualmente la situación es como lo plantean ustedes, donde no está relacionado esto con el género, ¿ya? Efectivamente. Pero sí hay que, mirando la historia, se ha visto entonces algunas actitudes más de hard power, más asociadas al ámbito masculino. También es cierto, ¿ya? Y eso es porque la sociedad estaba configurada así, pues las guerras iban los hombres,
Entonces las mujeres tenían un rol distinto y la coerción era como una actitud normal. De hecho, la guerra asume normal. O sea, hablando de la guerra, no hablemos de el poder coercitivo, no necesariamente en la guerra, porque el poder coercitivo tiene que ver con hacer lo que otros espontáneamente no harían. Entonces, no necesariamente en la guerra, pero puede ser las sanciones, la fuerza, etcétera. Entonces, la historia muestra eso. Por eso que se hacía esa relación. Y hoy día yo creo que el soft power está siendo la estrategia de poder que se está usando más ya en el mundo. Y eso no, ya hoy día, como dicen ustedes, no tiene que ver con género, porque sino que está equiparado. Tanto el sexo masculino como el sexo femenino han usado la atracción, ¿no es cierto?, como forma de atraer. Y eso se ve en diferentes escenarios. O sea, la atracción se ve no solamente en se ve en el liderazgo, se ve en todas las estrategias de publicidad, marketing, que tú vas atrayendo, y eso no tiene categoría en ninguna forma respecto al género. Así que estoy de acuerdo con ustedes. Pero las religiones, las posturas militares, las formas de estructura de sociedad, sí han catalogado de alguna manera estos escenarios de poder antes, ¿ya? Eso está por lo menos bibliografiado, está referenciado, ¿ya? Eso es un poco lo que sucede, ¿ya? Mira, de hecho voy a irme un poco a una lectura nomás que voy a referenciar. Está puesto, habla mucho este tema, si a alguien le interesa. Yo siempre cuando empiezo a pensar, miro la biblioteca, porque tengo por aquí el libro. ¿Ustedes leyeron el Código Da Vinci, no? De Dan Brown. Imagino que más de alguno lo leyó. Sí. ¿No es cierto? Que ahí hace referencia a lo que estoy hablando, donde habla de dos tipos de estructuras, la estructura piramidal y la estructura matricial. ¿Se acuerdan? Entonces la estructura piramidal la relaciona con el masculino, ¿no es cierto? La espada, ¿no es cierto? Y voy a decirlo como lo dice el libro, ¿no es cierto? El falo, así habla el libro. Eso siempre fue representado, ¿no es cierto? En la Edad Media principalmente como el poder masculino. Y la estructura matricial con la matriz, ¿no es cierto? Que la representaban con el poder femenino. Entonces, eso se toma y se llevó en los aspectos estructuralistas del siglo XX como las estructuras orgánicas de las organizaciones. Entonces, por eso que nace la organización piramidal, que tiene que ver con el liderazgo, ¿no es cierto?, con un individuo, una mujer, no sé quién sea, pero un líder arriba, ¿no es cierto? Y esto ya saquemos el género aparte, sino que hablemos solamente de lo que la sociedad dejó en este pensamiento estructuralista. Entonces, la verticalidad del poder, entonces el poder como la línea de mando, qué sé yo. Y la matricial, que se habló después, ya un poco más entrado el siglo XXI, ¿cierto? Donde se habla de las estructuras matriciales que son de soporte, es decir, sostienen, en donde los que lideran ya no están arriba en la pirámide, sino están abajo, la pirámide abajo, acá. ¿Y por qué están abajo? Porque están sosteniendo, están como protegiendo la organización, que no se caiga, ¿no es cierto? Ahí. Esa estructura mental, si se dan cuenta, cuando ustedes van a revisar las estructuras organizacional y ven cómo va a funcionar la administración, van a tener estas figuras y estas formas, pero eso quienes las han diseñado, ¿no es cierto?, se basan en estructuras de desarrollo humano que viene desde mucho tiempo atrás y que le dan un aspecto filosófico en el fondo. Eso es lo que realizan los filósofos de la administración. Es una representación de cómo debería funcionar hoy día la sociedad con propuestas más o menos de contexto, pero pensando un poco cómo ha actuado el ser humano y cuáles han sido sus actitudes y sus particularidades a lo largo del tiempo. Entonces, esto del poder es similar. El poder siempre estuvo el soft power, siempre estuvo el hard power, pero la empezaron a darle representación. Entonces, en el caso del hard power le llamaron coerción, en el caso del soft power le llamaron atracción. Eso en resumen, ¿ya? Entonces, lo que yo quise poner como tema del género me parece que es algo muy interesante, que hay que estudiarlo más, pero hoy día, en el fondo, yo creo lo que está ocurriendo, y un poco yo no sé si se ve el cursor, pero lo que está ocurriendo es que este elemento de poder es usado indistintamente por
todos los seres humanos, porque aparentemente el que está quedando, ¿ya? Otra cosa, hace 200 años atrás, y de ahí para atrás, la guerra era un fenómeno súper normal y la paz era el fenómeno extraño. Es decir, había momentos de paz, pero todos se preguntaban hasta cuánto irá a durar esta paz. En cualquier momento, el otro año podía haber una invasión, una guerra, se enojaron algunas personas y hubo batalla. Hoy día, y vamos para atrás unas décadas, es difícil y raro la guerra. Y eso todo lo vamos a poder compartir. O sea, estamos en un momento de paz, llevamos cerca de 80 años desde la... Ya ha habido guerras chicas, ha habido guerras, ¿no es cierto? La guerra de Vietnam, la guerra de Kosovo, los kurdos, en Yugoslavia, etc. En Israel, qué sé yo. Pero son fenómenos excepcionales. Generalmente los países son pacíficos hoy en día y que haya guerras complicados, es raro. O sea, es difícil que hoy día Chile entre en guerra con Argentina, con Perú, con Brasil, con cualquier país. Siempre está pensando con quién se enojó Estados Unidos, era quien invadió, que es como lo más posible de guerra. La pregunta, ¿cuándo se cree que se produjo ese quiebre de que hoy día la guerra es la excepción y antes era la regla? ¿En qué momento o con qué hecho histórico creen que se produjo ese cambio del ser humano? Con el desarrollo de armas nucleares, yo creo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existía un gran potencial de generar como daño mucho más grande y masivo. Correcto. Yo estoy de acuerdo. No sé si alguien tiene otra opinión. Porque en el fondo la bomba atómica demostró que el ser humano ya se puede destruir a sí mismo y aniquilar a la humanidad. Antes de otros tipos de armas eran contra personas, a ver cómo lo explico, era limitado el impacto. Era limitado. Bueno, a todo esto, ustedes en este curso fue, me acordaban qué curso fue, me recomendaron que vea el Imperio Otomano, ¿no es cierto? No sé si fue acá, lo vi el fin de semana. No sé quién lo vio, pero yo lo había leído porque está en el libro este que, no sé si está en el libro que subí, déjame fijarme. No, sí, aquí, en el momento estelar de la humanidad, ¿ya? Entonces hay un capítulo sobre la toma de Constantinopla y vi la serie, po, el fin de semana pasado, una maratón, me mandé una maratón, pero otomano. Y ellos llevaron perdón, se me fue la palabra, los cañones de fuego, ¿no es cierto? Para atacar al Imperio Romano, los otomanos, los turcos. Entonces era impresionante para eso. Y cañones gigantes, no los cañones más chicos, sino los gigantes. Unas tremendas rocas que salían con una fuerza, le pegaban a los muros estos que protegían la ciudad y rompían el muro. Entonces, efectivamente, para ellos, y lo dice la serie, y yo leí algunos textos de eso, lo dice también, era como una arma nueva, impresionante, que no se imaginaron ellos que pudiese haber en ese momento. Y siendo que la pólvora existía hace mucho tiempo, porque los chinos la habían inventado, pero la pólvora la usaban para fuegos artificiales, como para diversión. Las armas existían, pero menos. Entonces, efectivamente, la bomba atómica, que fue uno de los actos más detestables que ha hecho el ser humano, aniquiló una ciudad, dos ciudades de una sola bomba, con una muerte instantánea y masiva, inmensa. Hoy día una guerra atómica puede destruir al ser humano completo. Entonces ahí se produjo ya no, ahí ya se acabó. Yo creo que la guerra ya no es rentable. Lo podemos mirar así. Tampoco es carísima además, ¿no es cierto? Y los beneficios son limitados. Esa es la otra razón. ¿Por qué invadir un país hoy día no es lo mismo que invadir un país 300 años atrás?
por ejemplo, se invade, pongamos que invade, vamos a nombrar una cosa nueva, se invade España, y se invadió, listo, los alemanes invadieron España, se acabó España, o los ingleses que siempre están ahí, son enemigos, los ingleses mejor, invadieron España. O los moros que invadieron España efectivamente, estuvieron 700 años dominando España. Profe, yo quería agregar a la bomba atómica, que estoy de acuerdo con eso, ¿Ya? que también cuando se masificaron los medios de comunicación, y dando respuesta a lo que estaba preguntando usted ahora, se relaciona con los medios de comunicación porque, por ejemplo, ahora hay más presencia internacional. O sea, la comunidad internacional, ya sea los tratados de libre comercio, las relaciones, no sé, de importación, exportación, castigan a aquellas naciones que, por ejemplo, produzcan invasiones o conquistas. Hay una sanción mundial. Y también hay otro factor que, bueno, ya lo hablamos, que es el poder de los individuos. Antes, si llegaba el poder y ejecutaba el poder sobre un pueblo o una nación, no habían canales suficientemente rápidos como para generar que esa población se rebele o genere estructuras de rechazo al gobierno. En cambio, ahora todos esos canales están más expeditos. Entonces ya hay una sanción de otros países y también una sanción de los habitantes. Gracias, Gerardo. Correcto. Correcto. Hay una sanción que antes no se podía porque no había medio de comunicación, o estaban controlados, limitados, y efectivamente hay de eso. Pero además, el ejemplo que quería dar es que, suponiendo que se invade un país, en este caso dije España, antes se tomaban y se robaban las riquezas, se dominaba el territorio y se anexaba, ¿no? Hoy día tú no puedes hacer eso porque tú te invades España y quieres adueñarte de las platas, y las platas al minuto ya no van a estar. ¿Por qué? ¿Por qué no van a estar? Porque hoy día ni siquiera son físicas, son digitales. ¿Sí o no? ¿Cómo te adueñas tú de algo que está en la red? O sea, no sé, porque ahora las personas obviamente van a sufrir, va a haber guerras, pero el propósito de la guerra no era el mero hecho de hacer daño, sino que era anexar riquezas, anexar territorio, o algunos odios que puedan haber, pero en este caso no. Pues. Ahora, sí, donde existen algunas guerras, porque existen algunos recursos que son que efectivamente tú los puedes capturar, como el caso del petróleo, por ejemplo, y por eso que esas zonas son ciertamente, de alguna manera, relativamente vulnerables en términos de guerra, de paz. Son vulnerables, la paz es vulnerable, pero el resto del mundo que está donde los recursos hoy día valiosos están, básicamente son virtuales, desapareció este fenómeno, entonces empiezan otras guerras, pues, las guerras comerciales, las guerras digitales, la guerra espacial, no sé, pues otro tipo de guerras va a haber quizás más adelante una guerra espacial. Lo desconozco. Entonces, tiene que ver también, como dices tú, con la comunicación, con el poder de los individuos, con el miedo, ¿no es cierto? Y con la rentabilidad, que suena como menos, quizás más frívolo decirlo, pero, pero la verdad es que a veces los que se someten a guerra, los que provocan guerra, obviamente son frívolos, pues el acervo moral está bastante restringido, porque la vida no importa ahí. Las guerras biológicas, ¿ya? Mira que hoy día algunos postulan que lo que nos está ocurriendo es una guerra biológica. La verdad es que yo no sé, yo creo que no, pero cosas que se dicen. Volvamos al poder. El soft power, ¿está claro entonces qué es? El hard power, ¿está claro qué es? Y hoy día nosotros creo que estamos, y aquí a los medios de comunicación, la agenda SETI. Entonces, siguiendo con esto, tenemos que las organizaciones son agrupaciones, conjuntos de personas, materiales, medios, que se reúnen para alcanzar un fin determinado y desarrollan actividades de interés público. Las organizaciones son ellos, pero la relación que ellos generan entre sí da paso a las instituciones. ¿Qué son las instituciones, por tanto? Son las reglas formales e informales que pautean la interacción entre los individuos y las organizaciones. Es decir, por ejemplo, las organizaciones tenemos las empresas, por ejemplo, empresas comerciales, y los individuos somos nosotros, que somos individuales. La forma de cómo esas empresas se relacionan con nosotros, cuál es la regla del juego, por ejemplo, yo creo una empresa, yo soy dueño de una empresa. Entonces está la empresa que yo creo y yo, que soy el dueño que la creo.
Para crearla yo necesito unas reglas claras, necesito un padrón de juego, necesito una estructura, necesito inscribirla en la Cámara de Comercio, que es otra organización, necesito inscribirla en el Servicio de Impuestos Internos, otra organización, y mi empresa que tiene un nombre, que es Centra y yo. Somos cuatro entes ahí. La relación que hice yo con mi empresa, que le voy a poner Centra, con el Servicio de Impuestos Internos, que es público, con la Cámara de Comercio, que es privado, que a su vez está conformada la Cámara de Comercio por empresas comerciales que crean la Cámara de Comercio, y el Servicio de Impuestos Internos está creado por un gobierno que a su vez lo eligen los individuos. ¿Te fijas? Todo está relacionado. Toda esa estructura de relaciones, responsabilidades y funciones es la institucionalidad, ¿no es cierto? Es la institución. Entonces, a veces tendemos a confundir y le llamamos institución a la organización, lo cual está bien en cierta manera, porque la organización es la que se nombra, y lo que hace esa organización y cómo se relaciona y pautea y desarrolla su actividad es la institución. Entonces, al final puede que uno diga, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. La organización es nombre y apellido con su root, y sus fines, su objetivo y su gente. La institución es lo que eso logra hacer, ¿no es cierto?, en su relación con las demás organizaciones y con los individuos. Entonces, ¿qué hace la institución? Disculpe un poquito, ¿eh? Un minuto nomás. Ya, ahora sí, disculpen, ¿eh? Voy a cerrar la puerta. ¿Qué hace las instituciones? Expresan un equilibrio distributivo de poder, y por eso es lo que estábamos hablando antes, que es el resultado de una solución que no es necesariamente óptima, pero es una solución, ¿no es cierto?, de los conflictos sociales que se generan día a día. Esa es la institución, para eso existen. Entonces, el poder hoy día es una necesidad. En el fondo, lo que está ocurriendo hoy día con el estallido social, con lo que ocurrió con la Revolución Francesa, lo que ocurre eventualmente en las guerras, lo que hacen las organizaciones para poder avanzar a la escala social, lo que hacen las personas para poder desenvolverse mejor, lo que están haciendo ustedes estudiando aquí una carrera universitaria para ver porque, no sé, por diferentes razones, cada uno tiene sus motivaciones, pero todo, estas cosas y más, tienen que ver con una distribución mejor de poder. Y el poder es eso, poder hacer algo, poder cumplir, poder ganar, poder avanzar, poder vivir, poder ser feliz, etc. El poder, ¿no es cierto?, está en alguna parte. El poder siempre es múltiple. Lo tengo yo, lo tienes tú, lo tenemos todos. Yo tengo menos, tú tienes más. Yo quiero más, él quiere menos. No sé. Ese poder, ¿no es cierto?, existe, y lo que las instituciones hacen es tratar de buscar un equilibrio distributivo de ese poder. Y ese equilibrio va a responder a conflictos sociales. Cuando se produce un desajuste social, por ejemplo, un estallido social, es porque hay un desequilibrio de poder que provocó ese quiebre, ¿no es cierto? Y las instituciones se crean para que ese quiebre no ocurra. Las instituciones no son social ni políticamente neutrales, tienen posturas. Y contienen los patrones y incentivos que inducen estas conductas de los individuos y de sus colectivos. Por tanto, ¿qué pasó para el estallido del 2018 en Chile? 2018, perdón, 2020, 2019, en octubre de 2019, ahí está. ¿Qué pasó? Hubo una falla de la institución. Falla institucional, que no ocurrió en un día ni un año. En Chile viene ocurriendo hace mucho tiempo. Tan así llegó a producirse la falla institucional de Chile, que motivó un cambio constitucional. ¿Se entiende la idea o no? Miren, las instituciones, este es un estudio que se hizo, en las instituciones en países desarrollados, estos son los factores de la institución, el desarrollo, hablando de desarrollo, que es el fenómeno de los últimos 200 años, ¿cierto?
post-revolución industrial. ¿Cuál es el impacto de hay un estudio en los países europeos, o sea, en el sudeste asiático y los países desarrollados, solamente unos países europeos, Estados Unidos, y en rojo está lo que es instituciones, en amarillo geografía y en verde demografía. La institución es la que tiene el mayor impacto en el desarrollo de un país. Es decir, mientras mejor funciona la institucionalidad, bueno, llamémosle la organización y su quehacer, digamos, y su relación con los individuos, más posibilidades tiene ese país de ser desarrollado. O lo explica mejor. ¿Por qué? Porque la institución establece los patrones de incentivos con que funcionan las sociedades. Pues, incentivados, por ejemplo, y voy a volver a ejemplos más aterrizados, porque ustedes mismos, por ejemplo, el hecho de que esta universidad existe para desarrollar 3 cosas, digamos, educación, formación de pregrado y posgrado, vinculación con el medio a través de servicios, ¿no es cierto?, prestaciones, e investigación, ¿no es cierto?, desarrollar nuevo conocimiento. Las universidades como nosotros están para eso y entiende que la sociedad necesita eso. Entonces, ustedes son unos estudiantes que hace poco entraron a la universidad, hace algunos años, con un objetivo, ¿no es cierto?, que es obtener un título profesional y desarrollarse dentro de la ingeniería civil en X razones, por distintas motivaciones que uno tiene de manera absolutamente individual. Y para eso necesita una formación de un currículum, ¿no es cierto?, con asignaturas, mallas, que dura 5 o 6 años. Entonces, esa relación universidad-ustedes, ¿no es cierto?, forma, ¿no es cierto?, un incentivo, porque la universidad dirá, bueno, nosotros mientras más profesionales formamos, mientras más investigación hacemos, mientras más vinculación tengamos, vamos a tener un crecimiento y un funcionamiento, y para eso se ve traducido, por ejemplo, entre otras cosas, con ingresos económicos, que nos van a pagar las personas que reciben estas prestaciones, y por otro lado el Estado, ¿no es cierto?, nos va a subsidiar porque necesita una universidad, porque si no, el Estado está fallando ahí, su propósito mayor. Y ustedes dicen, nosotros vamos a pagar porque necesitamos un currículum, y ese currículum me va a permitir ser un profesional que a futuro me va a permitir desarrollar tantas cosas, y es una inversión de mi parte, la familia. Esa vinculación de incentivos, que no necesariamente es el libre mercado, que no estamos hablando necesariamente de productos, ¿no es cierto? Como que va mucho más allá, entonces tiene un concepto más social, donde hay también productos y servicios, pero un poquito más allá, es el incentivo que, ¿no es cierto?, establece un funcionamiento de la sociedad, y por todo esto se llama institucional. La universidad es una institución. Además, la institución influye en la creación de nueva riqueza, que es una necesidad básica para considerarse país desarrollado, y en la distribución de esa riqueza. Además, la institución interviene en el funcionamiento de los mercados, para que funcionen bien. Además, las instituciones aseguran un amplio acceso a las propiedades. Amplio. Cuando no hay acceso a la propiedad, está funcionando mal la institución. Cuando alguien quiere ir a la playa y la orilla, personas de forma privada la cierran y colocan parcela, y nadie puede entrar a la playa, a pesar de que la institución dice, usted, en Chile las playas son públicas, nadie puede tener impedimento de acceder a una playa. Pero si alguien quiere ir a la playa y ve que está todo cerrado y no puede entrar, y si te subes a un bote y llegas por el río y va alguien te echa, es que está fallando la institución. O también impide la captura del Estado, así como el mercado impide la captura del mercado, impide la captura del Estado. Entonces es todo lo contrario lo que provoca la institución, que el mercado y el Estado confluya bien. Y además favorece la igualdad de oportunidades, que es algo que también está cuestionado hoy en día, decirlo así, como que algunos consideran que es una desfachatez, entre los que me cuento también, decir que todos tienen igualdad de oportunidades hoy en día. Eso es absolutamente irreal. Las oportunidades tienen que generarse de manera efectiva, y hoy día en Chile evidentemente eso no existe. Entonces, al no existir, falla la institución. Pero la institución en sí tiene que lograr eso. ¿Y cómo lo hacemos entonces para que las instituciones funcionen? A través de la democracia. Como que no hay otra forma. Porque la democracia favorece el descubrimiento de la especificidad de cada sociedad. Es decir, a través de la democracia se descubre la sociedad como es en el fondo, qué es lo que necesita, porque no todas son iguales.
y a través de la democracia se agrega legitimidad a este marco institucional, a las leyes, a las normas, etc. Hoy día, por ejemplo, se discuten cosas en nuestros poderes del Estado que nos impactan a nosotros en nuestra vida diaria. Tenemos una crisis sanitaria, tenemos una catástrofe sanitaria y cada vez hay más enfermos, cada vez hay más contagiados, no hay medida efectiva, nosotros tampoco parece que la llevamos a buen término, pueden ser muchas razones, pero en el fondo lo que hay es una restricción hoy día de los derechos de todos nosotros, eso y eso es indiscutible. No podemos salir, no tenemos que pedir permiso para ir a comprar, no recibimos tampoco ayudas efectivas de nadie para poder generar una especie de red solidaria. Las personas tienen una actitud también muy individualista, lo cual desfavorece la colaboración. Pero estamos en democracia, pues. Entonces alguien podría decir, entonces, bueno, la democracia no ha resuelto eso. Entonces ahí viene un poco la pregunta y un poco lo que quiero dejar como duda, inquietud. ¿Qué es la democracia? Porque en el fondo yo podría decir, es que aquí viene el presidente y decide, dice, vamos a correr las elecciones del 10 y 11 de abril, por tanto se posterga el proceso de elegir los constituyentes y por tanto se posterga el proceso de cambio de constitución hasta el 14-15 de mayo. El presidente no tiene atribuciones, la institución no le ha dado las atribuciones para hacer eso, sino que él lo que tiene que hacer es mandar un proyecto de ley al Congreso que es el que lo tiene que discutir. Entonces ya agregamos dos entes de la institución. Ya, hoy día creo que lo aprueban, pero se agrega una serie, el Congreso le agrega una serie de condiciones a la discusión. Le dice, bueno, pero tiene que haber el Estado, tiene que haber esto, tiene que haber esto otro, tiene que haber esto otro, tiene que haber esto otro. A su vez va el ministro de... Ya, ¿y eso es democracia porque yo elegí ese Congreso? Yo no, pero el resto eligió ese presidente, ¿ya? Entonces, podemos decir que hay que respetar la mayoría, por lo tanto, es democracia. Y alguien podría decir, oye, cuando va el ministro y dice, hoy día hay cuarentena en Talca. Ah, chuta, todo para adentro. ¿Eso es democracia? ¿Cómo hace democracia? Pero es que alguien eligió un presidente que elige ese ministro, y ese ministro, en base a algunos antecedentes, la institucionalidad funciona, tienen datos, tienen números, ¿me entienden o no? Entonces, lo que es el escenario de la crisis sanitaria ha generado y lo que generó el quiebre del estallido social, generó una gran análisis y dejó de manifiesto las fallas institucionales que tiene nuestro país. Entonces, ahí, ¿qué estoy diciendo en el fondo? Que la democracia no lo resolvió. Es que la pregunta es, ¿qué democracia es la que tenemos que llevar adelante? Esa es otra cosa. Y eso no lo vamos a discutir en este curso. ¿Ya? Si alguien está interesado, yo parto el día 19, pero digo que tienes que inscribirse, que no sé si estén tanto tiempo ustedes. Parto un curso que se llama Democracia, Ciudadanía Activa y Territorio. Y ahí vamos a discutir de democracia. Preguntas, comentarios. Con eso terminamos capítulo 1. Les voy a pedir para el capítulo 1, con entrega el 23 de abril, esto en grupo, lo siguiente. Ustedes van a leer y analizar el informe de la CEPAL 2020, que está aquí también en los antecedentes, que se llama Efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Está disponible en el portal de la asignatura Cividuc MD. ¿Cuál es la idea? Bueno, junto con leerlo, elaborar un informe que debe incluir a lo menos estos elementos. Una introducción del trabajo que hay ahí, del estudio, y relacionado con el contexto que hoy día tenemos, que ustedes conocen cuál es. Estamos en un escenario de pandemia todavía, estamos casi en cuarentena todo Chile, estamos con tantos casos, etc. Usted actualiza un poquito los antecedentes. Esa es la introducción. Después, analizar el texto, ya hacer una especie de resumen muy corto, dos hojas, ¿no es cierto? El texto que tiene tantas páginas, lo puedo explicar. En realidad se trata de esto, ese texto. Bueno, se trata de esto. Y después ya viene el desarrollo del caso, que no es que respondan estas 4 preguntas, sino que
mira, lo voy a explicar de lo siguiente. Ustedes van desarrollando el desarrollo, van escribiendo el desarrollo del caso, tratando de responder estas preguntas, ¿ya? Que en el fondo no tienen por qué ser todas secuenciales, pueden ser integradas, pero en el fondo la idea es que yo al leer eso se diga, ya, eso es lo que se preguntaron en ese fondo y eso se respondieron. ¿Qué pregunta? Por ejemplo, ¿qué hipótesis o qué preguntas se plantea el informe? En general se plantea hace varias inquietudes. ¿Cuáles son? Ustedes podrían desarrollarlo y decir, mira, el caso plantea esta hipótesis, hace esta pregunta, tiene estas dudas, son estas las que genera, lo que igual se complementa con esta pregunta, con esta otra. Ya. Luego, analicen y evalúen los supuestos del informe, porque el informe hace algunos supuestos. Dice, vamos a suponer A, vamos a suponer B, vamos a suponer C. El texto establece algunas, ya lo va a ver el tiro, pero el texto establece algunas metodologías para poder dar respuesta a lo que se pregunta. Pone datos, coloca algunos antecedentes, hace algunas entrevistas, opinan algunos expertos. Entonces ustedes tienen que explicar qué usó, cuáles son esas metodologías, cuáles datos son, cuáles son los expertos que opinaron, etc. Y lo más importante que a raíz de eso, que esto en realidad es como que ustedes hacen un desarrollo explicando esa situación, tratando de responderse esas preguntas, finalmente ustedes hacen un análisis de los resultados que están en el mismo texto. Se van al final y dicen, bueno, el texto plantea esto, plantea esto. Finalmente ustedes hacen un último apartado donde ustedes hacen comentarios. Ustedes, pero más actualizado porque ya ha pasado un año de este informe y tienen algún tipo de información que les ayuda a resolver lo que se preguntaron antes. Y en realidad este caso plantea una serie de situaciones que tienen que ver con la reactivación económica. Hoy día no está, porque estamos cada vez más en proceso de decadencia, ¿no es cierto? En el tema, aquí habla antes de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba la situación antes de la pandemia? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con la pandemia? O sea, perdón, ¿qué estaba ocurriendo antes de la pandemia? ¿Cuál era el tema de los gastos, de los ingresos, los recursos disponibles, la deuda? Había situaciones que ocurrían antes de la pandemia. Y en la segunda parte habla ya a dónde nos va a llevar, y de vienen los supuestos, a dónde nos llevaría la pandemia. A la mayor contracción de la actividad económica en la historia. Mira, en la historia nosotros vamos a quedar. Esto va a ser la crisis que va a golpear a Latinoamérica en la historia más que cualquier otra crisis antes. ¿Ya? Y aquí explica por qué. Va explicando, qué sé yo. Y hay metodología, hay datos, estos son las metodologías, pues hay datos, ¿no es cierto? La Comisión Americana, todo antecedentes. El Consejo Mundial de Turismo, que obviamente es uno de los sectores económicos más golpeados. Y así va entregando datos. Y finalmente después viene respuesta. O sea, ya, ¿a dónde vamos, digamos? ¿A dónde nos va a llevar esta cosa? Proyecciones. En términos económicos y en términos políticos. Y los efectos estructurales. Por ejemplo, voy a leer algunas cosas. La pandemia ha alterado las relaciones económicas y sociales de un modo radical y sus consecuencias trascenderán su duración. O sea, puede que la pandemia termine, por ejemplo, el 2022, a mediados. Esto va, el impacto que tuvo lo va a continuar varios años. Y además va a catalizar otros cambios que están relacionados con la configuración de la producción y el comercio a nivel mundial. El modelo de globalización basado en redes internacionales de producción con una elevada dispersión geográfica mostraba signos de agotamiento visibles ya en el estancamiento secular de muchas economías, la pérdida de dinamismo del comercio y la alta volatilidad de la crisis financiera mundial. Y así va planteando, va a haber grandes perturbaciones en las cadenas globales de valor, y así va a ir planteando nuevas cosas. ¿Ya? La idea es hacer y eso es todo. La idea es en realidad analizar este texto, la estructura que les puse es como para ayudarse a ustedes mismos a escribirlo, digamos. Lo que les voy a pedir es que tiene que ser un informe corto, ¿ya?
tienen que tener la capacidad de resumir lo que leyeron ahí, no más allá de 4 o 5 páginas. Consultas del caso. ¿Está claro lo que hay que hacer? Por mi parte, sí, profe. Ya, pues, a leer el caso entonces. Eso es lo que es la primera parte. Ya. Voy a, más que hacer clase en estos 10 minutos que me quedan, hoy 20, no sé cuánto me ocuparon. Tengo los 2 días, los 3 días también. Recordar algunas cosas. El día jueves parte la profesora Barría. Yo no sé si les envió ella el link, porque es otro link, no es el mismo. El profe ya lo mandó. Sí, ya Ya. lo envió. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante ella sigue los jueves, yo sigo los martes y miércoles. Y ya con esto, que el contexto, que la primera parte que yo la veía yo, por eso que yo partí haciendo clases los 3 días, yo ocupándome un poco, como no hice clase unos días al principio, tuvimos que apurar un poquito la causa. Hay contenidos que no vi, pero la verdad son un poquito redundantes, así que no se compliquen, ¿ya? Hay un informe de competitividad global. Antes de pasar, quiero solamente para que hacer un paseo de los documentos que no vi nomás. Aquí hay este informe interesante, puede servir para el informe que van a hacer ustedes en el caso, pero yo creo que, que es complementario nomás, ¿ya? Aquí está la encuesta de los países competitivos. El índice de competitividad global es un índice que se usa para ver si los países van a ser más competitivos o no de acuerdo a los estándares de la OCDE para el proceso de desarrollo económico. Y Chile está en el lugar 33, estaba hace un par de años atrás, en el índice de competitividad. Lo que quiero mostrar es que estos son los pilares, ¿no es cierto?, para evaluar la competitividad de los países. Miren, lo que acabamos de hablar, instituciones, ¿ya? Infraestructura, adopción de las TIC, de la tecnología de información y comunicación en general, la estabilidad macroeconómica. Estos son los factores que están relacionados con el ambiente, apto o habilitante. El capital humano, que hay que ver la salud, la educación y habilidades. La salud, mira hoy día cómo aplica. Mercados, mercado de productos, mercado laboral, sistema financiero y tamaño del mercado. ¿Ya? Esos son los pilares que tienen que ver con los mercados. Y con la innovación, que siempre aparece, acuérdense que vimos la matriz, ¿se acuerdan? Esa matriz de país bajo, medio, alto, la innovación era una dimensión en sí misma. El dinamismo de los negocios, qué tan dinámicos son y qué capacidades de innovación tiene ese país. Con esos factores se va midiendo, y Chile, lo que está en el informe acá, Chile, después voy a ver, aquí se ven un poco cómo se mide, están todos, ¿se fijan? Aquí están los países de Latinoamérica, la OCDE y Chile. Entonces, la OCDE es el rojito, Chile es el azul. Se ve que Chile está alto en la OCDE, para la OCDE antes del estallido social era alto. Entonces, antes del estallido social, esto es 2018. Estabilidad macroeconómica, salud, por eso que el ministro Mañalich, ¿se acuerdan de esto que dijo, se reíó hasta Kramer de él, que Chile es el mejor sistema de salud del universo, del planeta, ¿cierto? Una exageración, claro, él mira el informe y se ve acá, pero resulta que también tiene fallas este informe de medir la competitividad, porque una cosa es ser competitivo y otra cosa es ser desarrollado, ¿ya? Pero sí, aún así, igual teníamos algunas fallas, como la adopción de las TIC y la innovación. La innovación es donde Chile está más al debe. Chile no hace innovación. Chile es un país que vende materias primas y cuando necesita cosas sofisticadas las compra. Es muy poco lo que desarrolla como innovación. Y además que hay poco incentivo también para las empresas a hacer innovación. Es muy poco, las universidades también dicen, a nosotros los académicos nos dicen, oye, hagan proyectos de innovación, por ejemplo está el FIC, que son los fondos de innovación y competitividad. Pero yo presenté uno el año pasado, pero son unas platas chiquititas y un trabajo así de grande, entonces la verdad es que es como una cosa, y es más, la universidad tampoco nos califica, estoy hablando como personal, pero bueno, para que sepan ustedes que tengan los incentivos, tampoco nos valora un proyecto de ese tipo como para subir de categorías académicas, como lo valora otro tipo de proyectos, como los Fondecir, que es lo único que valora.
El colega Oyarzún, ¿conoce usted a Pablo, ¿no es cierto? ¿Le hizo clase? Pablo Oyarzún. Supongo que sí, ¿o no? Sí. Ya, Pablo se ganó un FIC, ya, un Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno Regional de Rancagua, de la región O'Higgins. Eh, entonces, son proyectos que implican mucho trabajo y son los escasos esfuerzos que hace el Estado como para promover la innovación, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces, estamos muy abajo y muy al debe, ¿para qué decir la empresa? El dinamismo tampoco es muy alto, qué sé yo. El sistema financiero se ve alto, pero es que resulta que aquí hay un chamullo, y eso es lo que está cuestionado. Mire, y esa es un poco la contradicción. Chile está alto en niveles competitivos en el sistema financiero, y uno de los sistemas que más se critican porque aquí está inserto el sistema de la AFP, porque en el fondo es la plata nuestra que se deposita, se guarda, qué sé yo, se pone en un mercado financiero y hay dinamismo porque hay mucha plata, claro. Entonces, los indicadores dicen cuánto el sistema financiero de Chile es altísimo. Claro, si nosotros somos los inversionistas, nosotros estamos invirtiendo ahí sin querer, pues, obligado, ¿no es cierto? Estamos invirtiendo en el sistema financiero y el sistema financiero tiene plata, ¿para qué? Para prestar, para pasar a los bancos, para triangular, para un montón de cosas. Entonces hay buen puntaje, supera la USDE, pues ya estamos más arriba de la USDE. Oye, pero está bien, entonces este indicador lo estoy diciendo así para que tengan una mirada objetiva a las cosas. Pues. O sea, este indicador es poderoso para el efecto macroeconómico, pero es castigador para el individuo, persona, que después cuando yo quiero buscar mi plata, toda mi plata que se recogió cuando trabajé, toda mi plata de jubilación que está en el mercado, yo todo esto saqué mi primer retiro, segundo no, ya no sé si era el tercero, hay una pelea ya, ¿no es cierto? Usted la deben estar observando. Eh, Mi plata que estuvo ahí en el mercado, ¿no es cierto? Prestando, haciendo ganancias, generando esto que yo le decía, la relación 1 a 10, ¿no es cierto? Que por cada peso crece 10, a lo mejor mi plata hizo crecer 10 veces la plata, pero cuando voy a buscar mi plata no tengo 10, pues tengo los mismos que dejé y un porcentaje chiquitito y esa está perdida. Entonces, obviamente que no puede ser un indicador. Yo tengo discrepancias de esta forma de medirlo, pero no le voy a discrepar a los informes de la USDE, ¿ya? Pero al resumen ejecutivo en esa competitividad global. Pero es por esa la razón que algunos lo defienden tanto, porque algunos defienden tanto el sistema de la AFP, porque más que la AFP, más que defender a la AFP, que uno lo mira como la institución que te resguarda los dineros para después devolvértelo y te devuelve muy poco a lo que tú hiciste, entonces dicen, no están defendiendo entonces, defienden el sistema financiero porque el sistema financiero depende de la AFP. Si la nueva constitución finalmente establece un sistema distinto, va a haber una gran oposición y quizás una de las principales preocupaciones que tienen ciertos sectores políticos en el cambio constitucional es que si se cambia el sistema de FP, se separe, ¿no es cierto?, lo que es la pensión propiamente tal de las personas del sistema financiero que el mecanismo actual hoy día provoca. ¿Ya? Entonces hablemos de cosas distintas, pero eso obviamente está lleno de mentiras, de ocultación de información y de presiones políticas y manejo político impresionante para mantener el sistema en statu quo como está, porque lo que le interesa, en mi opinión, a los que protegen el sistema, más que la discusión de la pensión, es el sistema financiero. Y este indicador te lo demuestra. ¿Me expliqué bien? Ya, y ahí están Sí, profesor. los indicadores. Y lo que quería decir, el último punto, es que Chile bajó en los últimos años bastantes puntos. Chile estaba a 27, ¿no es cierto? Ahora está a 33, pero en tu momento hace 4 años atrás estuvo 27 y hace 2 estaba a 33. Bajó 7, pues estaba a 26. Esos 7 puestos, 7, se debió a que de todos estos indicadores, el que generó una baja impresionante fue el de las instituciones. Es lo que acabo de ver hoy día en la clase. Las instituciones bajaron mucho en calidad institucional en Chile, y eso nadie lo vio venir, decían, no lo vimos venir. Ya se estaba señalando en el informe de competitividad global que Chile había bajado 7 puestos, ¿no es cierto?, porque estaban bajando la calidad de las instituciones. Entonces aquí está el detalle, qué sé yo. Está muy bueno este informe. La calidad de las instituciones.
no sé si iba a trabajar este caso, pero prefiero trabajar perdón, del COVID, ¿no es cierto? El de la CEPAL. Pero también, el del World Economic Forum, tenga buenos antecedentes. Acá bajó 7 puestos porque bajó la calidad de las instituciones. Entonces, al bajar la calidad de las instituciones, se produce lo que estamos hablando, que es la forma distributiva de poder inadecuada, ¿no es cierto? Inadecuada, capturada, y que en definitiva lo que generó fue un estallido social. Entonces, cuando dicen nadie lo vio venir, oye, pero si está escrito, en el 2018 lo escribieron, un año antes. El resumen que mostró el de Laude, creo que ayuda bastante a entender los pronunciamientos del presidente o de todas las entidades de gobierno actuales, porque son los puntos comunes. Por ejemplo, tenemos una institución sólida, tenemos un sistema financiero fuerte, y todas esas, digamos, donde son como los pilares de Chile, lo que buscan defender al menos, tienen que ver con estos puntos que yo pienso que no quieren que desciendan. Si cambian el sistema de FP, el sistema financiero ya no va a ser el pilar, porque creo que es uno de los puntos que sobresale de los tres. Y supongo que eso dañará también las relaciones de Chile con toda la comunidad internacional, por lo que usted, por ejemplo, hablaba del índice de confiabilidad. Entonces, claro, si se cambia eso, ya no son 6, van a ser 5, van a ser 4, bajan las inversiones, menos inversiones, viene menos gente a invertir acá. Entonces son, como hablaba al principio de la clase, son menos recursos que puede hacer circular el país internamente. Claro, así es, Gerardo, pero esto es súper discutible, porque alguien podría decir, oye, es que si va, por ejemplo, las instituciones ya habían bajado con esta institución, las instituciones están ya bien abajo, la innovación no hacemos. ¿Y por qué se preocupan tanto del sistema financiero? Estas decisiones políticas que toman nuestros representantes, y no se preocupan de la innovación. Si vamos a seguir estos pilares, ya, porque estamos en esta carrera, puede que no nos guste, pero esta es la que hay, ya. ¿Por qué no seguimos invirtiendo en infraestructura? ¿Por qué no en tecnologías de información? Hoy día, con el tema del COVID, nos dimos cuenta que hay una brecha digital enorme en Chile, enorme. Oye, sí, fui al centro otro día y todavía hay filas enormes de la gente tratando de sacar su permiso de circulación al lado de la municipalidad. ¿Qué distancia social? Nada, 2 vueltas, sí, parecían. Y yo la saqué, ¿perdón? Yo en realidad pienso que tiene que ver con lo que se le criticó durante todo el estallido social y lo que se continúa criticando, que digamos la clase política que se ha nombrado así en realidad, es raro para mí usar el término clase política porque es como que ciertas personas nomás pudiesen ser políticos, pero asumamos que el término es real. Hay una clase política que al fin y al cabo está disociada de la realidad, po. De hecho, me acuerdo que hace tiempo en un programa que se llama CQC, yo cacho que todos lo conocen, entrevistaban así, le decían cuánto valía el kilopán a los diferentes políticos, no tenían ni idea. Ni idea cuánto cuesta. Entonces, Sí, me acuerdo ese programa. entonces, claro, o cuando el ministro decía, en Chile cada chileno tiene 2 casas. Entonces, claro, si ellos viven en esa realidad, ellos dicen, no, pues estamos súper bien, pues. Pero la realidad es que no es así, pues. Sí. Entonces, yo creo que si al fin y al cabo nosotros, digamos, en general la población, pues, tiene el abanico para elegir solamente un puñado de gente que más encima está toda relacionada entre sí misma, es difícil que ese puñado de gente se preocupen de otras necesidades si en realidad no le afectan. O no están yo no quiero pensar que todas las personas son necesariamente perversas y están confabuladas. Pienso que también es una cosa de visión, pues, o sea, si ellos nunca han visto las necesidades, ¿por qué van a enfocarse en algo que ni siquiera ven? ¿De acuerdo? Bueno, pero esas personas están ahí porque uno también las puso. pero es una discusión bastante más profunda. Y yo creo que Sí, hoy día ya... ¿Sí? O sea, yo le iba a preguntar, aprovechando ya que se da la conversación, porque, por ejemplo, a mí siempre se me ha presentado el siguiente dilema. O sea, por ejemplo, lo que pasó hace años atrás cuando era Piñera o Guillé, esos dos personajes ahí de presidente. Y yo, por ejemplo, al final no voté por ninguno, porque al fin y al cabo que era como entre la dinámica del mal menor, pero ninguna era un mal menor. No existía la figura del mal menor. Entonces, al fin y al cabo,
yo le iba a preguntar antes, ¿cómo usted dijo que habían diferentes tipos de democracia? ¿Cuál sería una opción a democracia distinta a la que existe? O sea, Buena eso. pregunta. Yo tengo una presentación preparada para eso, pero no vamos a ver este curso, pero ya, a pesar de que sale la pregunta, te la digo y te la agradezco. Nosotros tenemos una democracia representativa, ¿ya? Y, y es una democracia aceptada por los países, por esta OCDE famosa, pues ya. Es democracia en Chile, es representativa. Nosotros elegimos a alguien que hace las pegas por nosotros. Y existe lo que es la democracia liberal, que es la que a mí me gusta, ¿ya? Y que nos dicen todos estos políticos, si tú le planteas a los constituyentes, por ejemplo, te dicen, no es un concepto muy conocido, y la democracia liberal da un poco susto, porque la democracia liberal es que nosotros somos responsables de las cosas. ¿Ya? De partida, el voto tiene que ser obligatorio. No puede ser liberal alguien que no sabe, o yo no voy a ir a votar de flojera, que sea. No me gustan los gallos. Ya. Ese es una de las acciones. Lo segundo es que las personas tienen una responsabilidad social, pues tienen que, si están insertas en una comunidad, por ejemplo, yo vivo en una villa aquí, y aquí hay una junta, hay un barrio, hay un comité aquí. Yo fui directivo de eso, mi señora también, que se toma así, lo hemos turnado. No es que uno quiera, o sabes que te piden el favor, no, tiene que estar trabajando porque te pidieron, o te fuiste, te eligieron ser secretario, después está el barrio, la junta de vecinos. La junta de vecinos tiene una particularidad importante. La junta de vecinos tiene una participación en el sillón municipal con el alcalde. Hay un COSOC, un consejo de la sociedad civil que fue elegida por las juntas de vecinos. Va el alcalde, tiene que darle cuenta, ¿ya? Y si el alcalde se descuadra o no presenta un programa y el programa no lo cumple, el COSOC lo saca a la mitad ¿cómo se llama? Lo mismo con los gobernadores, los presidentes son sometidos a quórum, a preguntas y plebiscitan las grandes decisiones. Bueno, eso que te estoy diciendo, para algunos, pues, no, esto es, acuérdense, el típico concepto que nos queda, ya que me hablaste de Guille y Piñera, que estuvo de moda en ese tiempo, no, esto es Chilezuela, esta cuestión, donde son, ¿ya? O sea, pueden sacar a los presidentes cuando quieren, sacan a los alcaldes cuando quieren. El tema es que no es cuando quieran. La democracia liberal es muy, tiene que ser muy responsable, es muy sofisticada, ¿ya? Pero en el fondo lo que hay una diferencia entre una y otra, más allá de cuál es la forma y las críticas que se le pueden hacer a los dos sistemas, es que uno elige el representante para que haga las cosas, y en la otra uno hace las cosas, ¿me entiendes? Y hay un sistema, ¿no es cierto?, que se encarga de que eso funcione. Democracia representativa, que es la que tenemos en Chile, versus democracia liberal. ¿Cuál nos gusta? Hay que meterse a las dos, ver cómo somos nosotros y ver si podemos avanzar hacia allá. Entonces puede ser también una mezcla, ¿ya? Donde hay representantes y además hay participación vinculante. Pero la democracia en Chile no es vinculante. O sea, yo fui seremi de Obras Públicas, por ejemplo. Yo me recuerdo que nosotros impusimos un modelo que en realidad lo impuso la presidenta Bachelet, y a mí me gustó mucho. De hecho, yo participé en un texto que está aquí. Oye, me estoy yendo otra bola, pero denme 5 minutos. Se llama Guía para la Participación Ciudadana. Yo soy uno de los autores. Eh, esta guía en el MOP era como para hacer partícipe a las comunidades en las obras públicas, cómo teníamos que preguntarles cuáles eran los mecanismos de participación. Pero saben que en el fondo era un ejercicio más académico, porque nosotros le podíamos hacer 100 preguntas, pero salía un proyecto A y nosotros queríamos un B. Finalmente vamos a hacer el B, porque quería el Estado, pero igual si hace una cosa distinta a lo que te quedaste con la gente, igual te cobran para hacer la cuenta. Pero ¿qué cuenta te van a pasar? En el fondo yo era un funcionario designado, y a menos que sea muy malo mi manejo político, difícil que la comunidad me hubiese sacado, ¿me entiendes? Pero algunos colegas sí lo sacaron. Entonces, la verdad, estimado, ya que esa pregunta tan interesante, la democracia tiene varias caras. Última cosa, antes que me olvide, y terminamos. Mañana vamos a comenzar a ver proyectos, pero yo quiero que revisen este documento de acá mañana. Pauta, idea, porque junto con el trabajo que tienen que hacer, también tienen que presentar una idea de proyecto que mañana lo vamos a discutir, y tiene fecha. Ya, la idea se presenta el 20 de abril, la idea nomás, o sea, esta es mi idea, pero el proyecto se entrega el 25 de junio. Ya, mañana vamos a trabajar eso,
y comenzamos ya el capítulo 2 a partir de mañana, que es la evaluación privada de proyectos, y esa va a ser en paralelo con Valesca, que va a ser evaluación social. Y por eso que partimos esta semana con eso y vamos a ir encadenados. Preguntas, la clase de hoy. Muy bien. Que tengan buena tarde y nos vemos mañana a esta misma hora en este mismo canal. Chao, profe. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao. Chao, Bueno, chao, profe. profe.